Lo primero que hay que aceptar son los resultados, y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Por lo tanto, este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Más allá de este resultado electoral, el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. ¿Saben qué es más grave? ¿Que el partido político del presidente reciba un voto de castigo en su primera elección provincial? ¿O que millones de argentinos sigan votando al mismo partido que los viene gobernando y hundiendo desde hace más de 40 años? Esta noche hubo un mensaje claro en las urnas y no fue el que muchos esperaban. Con el 96% de las mesas escrutadas, el resultado provisorio marca algo contundente. Fuerza Patria, más conocido como el kirchnerismo-peronismo, ronda el 47.2%. La Libertad Avanza cerca del 33.7%. La diferencia es grande, lo suficiente para llamar a una autocrítica seria del gobierno y a una relectura de lo que pasa en la calle. Y atención, no estamos ante una elección nacional. Fue en la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo. Ahí el kirchnerismo juega de local y hoy volvió a imponer toda su maquinaria política. Hasta antes de la veda, la conversación pública iba por otro carril. Se proyectaba una victoria ajustada de la Libertad Avanza, mínima, voto a voto. Eso no ocurrió, terminó pasando lo contrario. Fuerza Patria se impuso con holgura y obligó al gobierno a recalcular. ¿Es catastrófico para la Libertad Avanza? No. Para ser la primera contienda fuerte en territorio bonaerense, un 33 a 34% no es despreciable, pero sí es un golpe respecto a lo que se esperaba. Y en política, lo que esperás y lo que pasa no siempre coincide. La diferencia entre expectativa y resultado se paga en credibilidad. Se eligieron cargos legislativos provinciales, también conocidos como concejales, y la clave está en que Buenos Aires concentra casi 4 de cada 10 votos del país, y con octubre a la vuelta de la esquina, el mensaje de hoy tiene efecto político inmediato hacia las legislativas nacionales. Los números no se explican solos. En la última semana se combinaron 3 factores. Primero, el aparato territorial activado del kirchnerismo, pues se vieron filas de colectivos frente a escuelas, remises pagos para trasladar votantes. ¿Ilegal? No necesariamente, salvo que se prevé el uso de recursos del Estado. ¿Pero decisivo? Sí. Igual la pregunta que queda en el aire es, ¿y de dónde obtienen tantos recursos? Pues esa maquinaria no es nueva. El kirchnerismo sabe que si perdía en la provincia de Buenos Aires, perdía su fortaleza política a nivel nacional. Por esa razón, pusieron toda la carne al asador. Segundo, una semana económica áspera, pues subió la tensión cambiaria, el mercado se puso nervioso y eso se sintió en la gente. A la hora de votar, el bolsillo pesa. Tercero, escándalos y repudios desde el caso Andis, con audios comprometedores contra Diego Españolo, ex abogado de Milei, de los cuales se hace referencia a Karina Milei, la hermana del presidente. Sin embargo, son acusaciones, no hechos probados. Incluso hubo restricciones judiciales para no difundir esos audios, pero el daño reputacional ya estaba hecho. El rumor corre más rápido que cualquier desmentida, hasta el episodio del Gordo Dan con un posteo miserable en la red X contra el senador Luis Juez y su hija, el cual repudio. Sin embargo, totalizó críticas transversales, incluyendo dentro del mismo oficialismo. Este tipo de gestos espanta al votante moderado y fortalece al opositor. Todo junto en pocos días, suficiente para inclinar la cancha a favor del kirchnerismo. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Un gran agradecimiento a los fiscales que todavía siguen trabajando y a todos los que han puesto el hombro en esta elección. Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Al mismo tiempo,
Cuando uno mira estos resultados que por ahora se están surgiendo, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque básicamente ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible, porque estaban en juego sus cargos y sus distritos. Por lo tanto, este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Cuando un presidente dice hemos tenido una derrota, está rompiendo la tradición política argentina. Acá no escuchamos excusas, ni denuncias de fraude, ni frases hechas para tapar el golpe. Lo que escuchamos es otra cosa, un reconocimiento directo pero convertido en plataforma. Milei transforma el revés en un piso, en un punto de partida. Ese detalle es clave porque envía un mensaje doble. A sus seguidores les dice, esto no se terminó, apenas comienza. Y a sus adversarios les recuerda que cada error será revisado y corregido. En otras palabras, no es derrota, es entrenamiento. La aceptación no lo debilita, lo ordena, y la promesa de autocrítica convierte un traspiés en una estrategia de resiliencia política. Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. Vamos a seguir manteniendo las reformas en el plano que tiene que ver con todo el andamiaje legal de la Argentina en el Ministerio de Justicia y vamos a continuar con el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones. Además, vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo. Vamos a continuar estando del lado del bien en el mundo y vamos a continuar en nuestra profundización de los vínculos con el mundo. Es decir, no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300% y lo llevó al 20%, porque no estamos dispuestos a ceder en un modelo que hoy la economía se expande a una tasa del 7% en promedio en el primer semestre, porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza.
En definitiva, si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a hacer cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre. Porque como decía Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje para continuar y nosotros vamos a continuar abrazando las ideas de la libertad porque vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Acá Milei cambia el registro, pasa de la autocrítica al tono de estadista, reafirma que el rumbo económico no se negocia y lo hace con cifras concretas. ¿Por qué lo dice? Porque sabe que la batalla central no está solo en los votos, sino en la narrativa. Si la inflación bajó del 300% al 20%, ese dato se convierte en capital político. Si millones dejaron de ser pobres, ese logro es innegociable. Milei construye así un contraste, admite tropiezos en lo electoral, pero declara intocable el corazón del modelo económico. Esa mezcla de humildad más firmeza genera algo poderoso. El mensaje es claro: podrán golpearnos en Buenos Aires, pero no van a torcer el timón con el que empezamos a mover todo el país. El presidente admitió el revés electoral, pues la democracia se honra aceptando resultados, y planteó que el rumbo económico no se toca: equilibrio fiscal, restricción monetaria, reformas, seguridad, defensa, capital humano. Pero la pregunta es otra: ¿la gente lo siente? Poder recitar cifras, inflación que baja, proyección de crecimiento, combate al gasto, pero si el votante no lo nota en su vida diaria, no compras credibilidad, y la credibilidad es oxígeno en política. Cuando se agota, lamentablemente se apagan las chances electorales. La elección bonaerense deja además otras lecciones. Primero, la provincia de Buenos Aires no es el país entero, pero condiciona al país entero. Segundo, la Libertad Avanza mostró un piso real en la provincia, pero no alcanzó para romper el bastión peronista. Tercero, si querés competir en la provincia de Buenos Aires, necesitas dos cosas de inmediato: territorio, estructura, fiscales, logística, presencia municipal real y relato anclado en la experiencia del votante. Que el ajuste no sea discurso, que se note en seguridad, en precios, laburo. Cuarto, el kirchnerismo hizo lo que sabe: movilizar y cerrar filas. Si no se les gana en la calle, en el día a día, en cada escuela, te ganan por cansancio. Quinto, errores no forzados: tweets, peleas estériles, internas, todo ello cuestan votos. Si el gobierno no ordena su comunicación y separa a quienes lo dañan, regala puntos. Hay algo de lo que no me voy a callar. Si después de 40 años de estancamiento en Buenos Aires seguís votando al mismo aparato, no esperes resultados distintos. Asistencialismo no es futuro, subsidio no es libertad, plan no es progreso. El peronismo aprendió a administrar la pobreza para administrar el poder, y mientras te discuten las formas, te vacían el bolsillo. ¿Es todo culpa del votante? No, pero el votante tiene la llave. Si premias lo mismo, recibís más de lo mismo. Si exigís resultados, deberás cambiar el premio con tu voto. Y finalmente, el factor estructural. La Libertad Avanza es un partido joven, con poca presencia territorial en la provincia. Esta fue su primera elección de peso allí. No tienen red de punteros, intendentes, ni agrupaciones locales que sí controle el peronismo de hace más de 4 décadas. En resumen, escándalos recientes que desgastaron la imagen del gobierno, mala gestión comunicacional en plena campaña, un aparato electoral kirchnerista aceitado y con recursos, y un oficialismo que todavía no logra hacer pie en la provincia de Buenos Aires. La derrota duele, pero el autoengaño mata. Si el gobierno corrige y acierta, octubre puede sorprender. Si su entorno insiste en pelearse en Twitter mientras el peronismo llena colectivos, lamentablemente octubre ya está escrito. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es un aviso de que la política no se juega solo en los discursos o en las redes, sino también en el territorio, en los barrios y en el cara a cara con la gente. Y ojo que la Libertad Avanza no perdió solo por un par de tweets desafortunados. Perdió porque todavía no tiene la estructura para competirle al peronismo en su bastión más fuerte. Y porque, además, los errores de gestión y comunicación de las últimas semanas le pasaron factura. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué va a pasar en octubre? Si el gobierno no aprende rápido de este golpe, lo que vimos en Buenos Aires puede repetirse en otras provincias, y ahí sí, la gobernabilidad para Milei quedaría muy condicionada. Pero también hay otra pregunta más incómoda: ¿qué pasa con los votantes que siguen eligiendo a Fuerza Patria después de 40 años de estancamiento? La realidad es que hay millones de argentinos que siguen votando al mismo modelo que los empobreció durante décadas, y ahí está el verdadero desafío: lograr que esas personas despierten, que cuestionen, que se animen a pensar distinto, porque si seguimos votando lo mismo, vamos a seguir teniendo lo mismo. Y por eso existe este canal, para darte análisis crítico, directo y sin maquillaje.
para mostrarte lo que otros medios callan y ayudarte a entender el trasfondo de lo que está pasando. Si valoras este trabajo y crees que Argentina necesita más voces que expongan la verdad, entonces te invito a suscribirte, darle like y sobre todo compartir este video, porque cuanto más crezca esta comunidad, más gente va a abrir los ojos. La decisión es tuya. ¿Seguimos repitiendo la historia o empezamos a cambiarla de verdad? Porque como hemos dicho en la campaña, o la libertad avanza o la Argentina retrocede. Y nuestro compromiso por hacer grande a la Argentina nuevamente no se negocia. Muchísimas gracias y todos a trabajar mañana que hay que sacar un país adelante. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos.